son los siguientes. Si hay déficit neurológico, se realiza la tomografía computada sin contraste. En caso de sospecha de patología vascular, se va a completar con una angio-TC. Las urgencias neurológicas traumáticas constituyen un problema de gran magnitud para la salud pública, ya que es la principal causa de muerte e incapacidad tanto motora como cognitiva en niños y adultos jóvenes. La mayoría se debe a accidentes de tránsito relacionados en un 50% con el consumo de alcohol. Vamos a hablar del hematoma epidural, que es la colección de sangre entre la tabla interna del cráneo y la capa más externa de la meninges. El 90% se asocia con fractura de cráneo. Un 95% es de origen arterial, es decir, son expansivos, una expansión rápida. Suele sangrar la arteria meningia media o sus ramas, y es más frecuente en jóvenes, y la explicación sería que en el anciano o en los niños, la dura madre está muy adherida al cráneo. Entonces, ¿cómo se traduce? Tiene una morfología lenticular o biconvexa. Observen, un hematoma de morfología lenticular, espontáneamente hiperdenso. Esa densidad en su interior va a variar si es sangre coagulada o no. Es decir, cuando la sangre está coagulada, tiene una densidad homogénea. Cuando hay áreas de menor densidad, se suele hablar de signo del remolino, que suele indicar sangrado activo. Entonces, colección espontáneamente hiperdensa de morfología lenticular, localizada en este caso en la región temporoparietal del lado derecho, que ejerce efecto rodeado de edema y ejerce efecto de masa sobre las estructuras de la línea media. Miren la expansión que provoca, comprime y desplaza el ventrículo hacia el lado contralateral. Se asocia con un hematoma de partes blandas extracraneales o subgaleal. Este es otro caso en el cual se observa el hematoma de partes blandas, la colección epidural, no absolutamente homogénea, y la solución de continuidad ósea, es decir, una fractura. Tomemos el caso del hematoma subdural, es decir, entre la dura madre y la aracnoides. El origen es venoso, se rompen las venas corticales puentes, es mayor en los pacientes ancianos esto, y la explicación sería que cuando hay acción del parénquima, se estiran esas venas y ante un traumatismo, que en algunos casos es menor, sangran. Entonces hacen esta colección. A diferencia del epidural, son más extensos. ¿Por qué se lo llama el gran simulador? Porque en pacientes añosos, habitualmente anticoagulados, traumatismos menores pueden dar grandes colecciones subdurales. Entonces, llegan a la guardia y nos encontramos con hematomas de esta magnitud. Entonces, colección espontáneamente hiperdensa, de forma semilunar, con edema, que ejerce efecto de masa, comprimiendo y desplazando el ventrículo lateral hacia el lado contralateral. Hernia subfalcina. Además, fíjense que hay una pequeña colección en el surco interhemisférico cerebral anterior. Son más extensos, no respetan sutura. Entonces, estableciendo un antagonismo entre el epi y el subdural, la morfología lenticular de uno, semilunar de otro, generalmente asociado a fracturas, el epidural menos el subdural, y la extensión, más localizado el epidural, contenido por esa dura madre, y más extenso el subdural. Vamos a hablar de la hemorragia que ocupa el espacio subaracnoideo. Hemorragia subaracnoidea de causa más frecuente el traumatismo. ¿Dónde se localiza? Próximo a las zonas del impacto, para diferenciar de la hemorragia subaracnoidea de causa no traumática o espontánea. Entonces, acá tenemos dos casos donde se ve colecciones
espontáneamente hiperdensas, es decir, imágenes compatibles con sangre, aguda, localizadas en surcos corticales bifrontales a predominio derecho. Y acá tenemos otro caso en el cual se observan las colecciones espontáneamente hiperdensas, es decir, la hemorragia subaracnoidea que ocupa los surcos corticales de ambos hemisferios cerebrales, y en este caso se asocia que habitualmente la hemorragia subaracnoidea, de acuerdo al antecedente traumático, se suele asociar a otro tipo de colecciones como es esta colección laminar extraaxial subdural aguda. ¿Ven? Acá hay que jugar con el amplio de ventana, acá hay otra. Hay que jugar con el ancho de ventana. Esta es la ventana para parénquima, se utilizan anchos de ventana en la computadora del equipo para ver densidades, que se marque mejor la densidad entre la densidad ósea y la densidad de la sangre subyacente. Fíjense que tiene una contusión, una pequeña contusión de partes blandas extracraneales, frontal y occipital. Los focos contusivos hemorrágicos son pequeñas colecciones hemáticas, parenquimatosas, confluentes. La localización es bastante característica, córtico-subcortical, es decir, sustancia gris cortical, sustancia blanca subcortical. Es más en la región frontal y temporal y puede ser por lesión de golpe, el impacto directo, o en el sector anatómico antagónico, que es el contragolpe. Clásicamente son hemorragias en parches, porque tienen un componente mixto, hemorrágico y edematoso. Fíjense que nosotros tenemos acá dos casos en la cual se observan pequeños y varios imágenes puntiformes, colecciones hemáticas, bifrontales, rodeadas de edema. Por eso se habla de tipo parche la imagen, ¿no es cierto? Entonces, este componente, tanto sanguíneo como el edema, ejercen efecto de masa sobre las astas frontales de los ventrículos laterales en ambos casos. El hematoma intraparenquimatoso es la colección hemática, pero ya de mayor tamaño, confluente. La localización habitualmente es la sustancia blanca profunda, y el mecanismo, igual al anterior, puede ser por golpe o contragolpe. Acá tenemos un componente hemorrágico mayor que el edematoso, y observen, tenemos un hematoma agudo, frontal derecho, rodeado de un pequeño halo edematoso, y vemos el hematoma subgaleal en la región antagónica, es decir, presumiblemente una lesión por contragolpe. Acá vamos a ver la lesión axonal difusa. Es el estiramiento de los axones de origen traumático. Si bien puede darse en traumatismos, pueden darse casos leves de lesión axonal difusa, el traumatismo es grave. El 90% de estos pacientes nunca sale del coma. Es la causa más frecuente de estado vegetativo permanente. El mecanismo lesional es por cizallamiento, es decir, aceleración y desaceleración brusca. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Un paciente que llega a la guardia con un gran deterioro neurológico. Y lo que vamos a encontrar son limitados hallazgos en el diagnóstico por imágenes. Por eso se habla de la punta de un iceberg, que lo que vamos a ver solamente es el 20%. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Entonces, un paciente en mal estado general, y podemos llegar a ver esto, es decir, hematoma de partes blandas extracraneales, focos puntiformes, hemorrágicos en la sustancia subcortical, en el rodete del cuerpo calloso en este caso, en la rodilla del cuerpo calloso en este caso, y fíjense la escasa diferenciación entre la sustancia gris y blanca encefálica, ligero colapso ventricular y escasa profundización de los surcos corticales, lo cual traduce edema. El edema cerebral se traduce por ligero colapso ventricular y menor diferenciación entre la sustancia gris y blanca encefálica. La lesión por arma de fuego es de alta mortalidad. Aproximadamente la mortalidad global oscila en un 90% de los casos. 2/3 de estos pacientes muere en el momento y el tercio restante dentro de las primeras 48 horas. El mecanismo lesional es de alta velocidad y
va a ser en forma directa o indirecta. Se debe analizar el orificio de entrada, el trayecto y el eventual orificio de salida y el proyectil. Siempre tienen implicancias médico-legales. Entonces, acá tenemos una reconstrucción tridimensional en la cual se observa el orificio de entrada frontal izquierdo. El orificio de entrada suele ser de bordes regulares y invertido, para diferenciar del orificio de salida. Acá tenemos, puede ser una gasa, una contusión de partes blandas, el orificio de entrada y el trayecto. El trayecto en forma directa, acá en este caso es de frontal izquierdo a temporal derecho, se forma un hematoma lineal. Una lesión de alta velocidad se forma como un vacuum, como un vacío. Entonces, a lo largo del trayecto, vamos a ver el hematoma. Y en forma indirecta, en las lesiones de alta velocidad, vamos a tener ondas expansivas radiadas que se van a traducir en edema y pequeños focos hemorrágicos distales al trayecto. Acá a lo largo de este trayecto son lesiones de arrastre y vamos a tener cuero cabelludo, piel, sangre. Tenemos en la zona temporal derecha el fragmento metálico de proyectil que produce artificios radiados regionales. No tiene este paciente un orificio de salida que generalmente es de mayor diámetro que el de ingreso y los bordes son evertidos, suelen ser en forma estrellada. Siempre va a depender el orificio del calibre del arma de fuego. Tiene además este paciente burbujas de gas, es decir, neumoencéfalo. Urgencia neurológica, pero por accidente cerebrovascular. Es la primera causa de discapacidad. Es la segunda causa de muerte en el país. 1 a cada 6 personas va a ser un accidente cerebrovascular a lo largo de su vida y hay un porcentaje alrededor del 20% de recurrencias. El accidente cerebrovascular isquémico es un déficit neurológico súbito por menor flujo cerebral. Representa la mayoría de los casos de accidente cerebrovascular, alrededor del 80 al 85%. La causa más frecuente es el tromboembolismo. Existe un periodo de ventana importante hasta que se constituye el infarto, porque es importante para el tratamiento, que oscila alrededor de las 6 horas. Entonces, los hallazgos van a depender si es un vaso importante y del tiempo de evolución. Habitualmente, en las primeras horas, la tomografía es normal. Ese es el concepto que tenemos que tener. Entonces, dentro de las 3, 6 o 12 horas, vamos a buscar signos incipientes de infarto. ¿Cuáles son? Es el signo de la arteria cerebral media, densa, es decir, por la formación del coágulo. Es un signo inespecífico. ¿Por qué? Porque habitualmente tienen mayor densidad por placas ateromatosas, es ligeramente hiperdensa. Nos puede llamar la atención dentro del contexto clínico si es asimétrica y mayor densidad que lo habitual. No es un signo tan específico, pero está descrito. Acá lo que vamos a ver es, siempre en tomografía tenemos que comparar. Entonces, vamos a ver una discreta o tenue imagen hipodensa localizada en los núcleos grises de la base, en la región lentículo capsular. Entonces, comparen este lado con este lado y estoy hablando de esta hipodensidad. Lo otro que tenemos que ver es que haya una menor profundización o que estén menos marcados los surcos corticales del lado afectado con respecto al contralateral. Dentro de las primeras horas, comparen esto con esto, vemos un área de menor coeficiente de atenuación, es decir, hipodensidad en la región del centro semioval del lado derecho. Y a partir de las 48 horas, lo que vamos a encontrar ya es esto, es decir, cuando es un tronco importante, vamos a ver la típica imagen hipodensa, córtico-subcortical, profunda, en el territorio vascular, en este caso de la arteria cerebral media del lado derecho. La imagen en cuña característica.
el accidente cerebrovascular hemorrágico, entonces el déficit neurológico súbito se produce por extravasación de sangre, representa el 10 o el 15% restante de los casos. La causa más frecuente es la hipertensión arterial, principalmente a partir de los 45 o 50 años, y se localiza de forma característica en los núcleos grises de la base. En pacientes jóvenes o en cualquier localización atípica, debemos sospechar tumores, malformaciones vasculares. Es menos frecuente que el isquémico, pero presenta mayor mortalidad. Entonces, lo que vamos a encontrar en la tomografía computada es un hematoma agudo, forma redondeada o oval, en la región de los núcleos grises de la base, el lentículo capsular, centro semioval, rodeado de pequeño halo hematoso, comprime y desplaza el ventrículo hacia el lado contralateral y tiene drenaje, es decir, hemoventrículo. Fíjense, tiene drenaje en el sistema ventricular del mismo lado. La hemorragia subaracnoidea espontánea, su causa más frecuente es la rotura aneurismática. La localización es en general las cisternas peritroncales, las cisternas de la base. Acá tenemos que establecer una diferencia con los que les mostré anteriormente, que es la localización próxima al impacto en la hemorragia subaracnoidea traumática. Entonces acá buscamos las cisternas peritroncales. Si hay sospecha, fuerte sospecha clínica, es una cefalea intensa, característica, y la tomografía es negativa, se le puede hacer una punción lumbar al paciente. Entonces, acá tenemos la tomografía en el cual se observa signos de hemorragia subaracnoidea en las cisternas peritroncales. Fíjense, la interpeduncular, la crural, la ambiens, incipiente en la cuadrigeminal y en las cisternas del surco interhemisférico cerebral anterior de ambos valles silvianos a predominio del lado izquierdo. Se le hace una arteriografía por sustracción digital y vemos la causa habitual, que es el aneurisma, la dilatación sacular del vaso. Vamos a hablar algo de las urgencias torácicas. Como siempre, traumáticas y no traumáticas. Dentro de la traumática vamos a hablar de patologías de la pared, sea enfisema subcutáneo o fractura, de pleura, pulmón, neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar, mediastino y diafragma. Y dentro de las no traumáticas vamos a mencionar la rotura esofágica, el taponamiento cardíaco, un neumotórax espontáneo, edema agudo de pulmón, el TEP, síndrome aórtico agudo y aspiración de cuerpo extraño. Entonces, las urgencias de tórax traumáticas son la segunda causa de muerte por traumatismo y la mortalidad oscila alrededor del 10%. El 50% de las mismas corresponden a fracturas costales, concretamente el tórax inestable suele ser la emergencia. El 25% que podemos encontrar son lesiones pulmonares, contusión, pleuropulmonares, contusión, neumotórax, el 20% a lesiones cardiovasculares y el 5% más raras, rotura esofágica y lesiones del diafragma. Entonces, el tórax inestable es la coexistencia de 3 o más fracturas costales consecutivas en 2 o más segmentos, o bien 5 fracturas costales adyacentes, independientemente de la definición, múltiples fracturas costales segmentarias, es decir, consecutivas y en distintos segmentos, que provocan inestabilidad en la pared. El diagnóstico es clínico, no imagenológico. ¿Y qué vamos a tener? Un movimiento respiratorio paradojal. ¿Qué es eso? Colapso durante la inspiración y expansión durante la expiración. Las fracturas en general son aisladas, no tienen mayor traducción clínica que el dolor en sí del paciente y se curan con la inmovilización. Son más frecuentes en las costillas posteriores. ¿Por qué? Porque son más rígidas que en las anteriores. Por eso también son infrecuentes en los niños, porque son más flexibles. Cuando en niños vemos fracturas, debemos sospechar maltrato infantil, máxime cuando no coincide con los antecedentes de traumatismo. Las costillas superiores, pensar en posible lesión vascular, pero no significa que
porque veamos las costillas superiores que están más protegidas por los músculos y la cintura escapular, va a haber lesión vascular. Hay que analizar siempre el contexto clínico, nunca disociarlo. Sí, las costillas inferiores, cuando tienen fracturas, se suelen asociar con lesiones de abdomen superior. Hígado a la derecha, vaso a la izquierda. Entonces, acá tenemos una radiografía en la cual se observan varios trazos de fractura con distintos grados de desplazamiento de sus extremos, sin aparente compromiso de pleura y pulmón. Y me refiero a la apariencia radiológica. El estudio inicial siempre es la placa de tórax. En este caso no plantea mayor dificultad. Repito, el tórax inestable es un diagnóstico clínico. El neumotórax traumático es la presencia de aire en la cavidad pleural. Esa cavidad pleural virtual se transforma en real por la presencia de aire. Y es importante establecer el diagnóstico, aunque sea mínimo. Acá no plantea mayor dificultad porque vemos, dentro de un contexto traumático, un importante neumotórax. Fíjense la división entre la pleura visceral, la separación, la ausencia absoluta de trama vascular. ¿Por qué? Porque todo esto es aire en la pleura. Y la atelectasia pasiva o de relajación del parénquima pulmonar subyacente. Además de la presencia de aire, observamos velamiento del seno costofrénico y nivel hidroaéreo, lo cual pensamos en un hidroneumotórax. Dentro del contexto traumático, un hemoneumotórax. Este paciente además se asocia con fracturas costales. Entonces, y pequeño enfisema subcutáneo de partes blandas. Ante la presencia de un neumotórax importante, esta es una placa en expiración. Hoy está controvertido. Cuando es un neumotórax pequeño, se suele hacer una placa en expiración para ponerlo en mayor evidencia, pero no está, es controvertido si hay que hacer o no la placa en expiración. Lo que nosotros tenemos que ver es si hay o no desplazamiento de la luz traqueal. La tráquea normalmente está desplazada hacia la derecha por la impronta del callado de la aorta. Cuando nosotros la vemos recta, sin un gran desplazamiento y en el contexto de este neumotórax voluminoso, podemos sospechar el neumotórax a tensión, es decir, compromiso hemodinámico. Pero, nuevamente, el contexto clínico es el que nos va a ayudar al diagnóstico. Pero vuelvo a lo que les decía de la importancia de establecer el diagnóstico del neumotórax pequeño, no de este caso que yo les planteo acá. Cuando el neumotórax es pequeño, recuerden que estas placas habitualmente se hacen de cúbito supino. Paciente en mal estado general, politraumatismo, mientras se les hacen las radiografías, se hace acostado. Entonces el aire se va a desplazar en sentido anterior. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Acá abajo, esto está descrito como el signo del doble diafragma. Es impreciso porque el diafragma tiene lobulaciones y nos puede llevar a error este signo. Pero este se ve y es el signo del surco o del seno costofrénico profundo. Fíjense, tenemos un área de mayor transparencia, pero no podemos afirmar en forma concluyente que haya ausencia absoluta de trama vascular, es decir, que sea pleura. Pero sí nos debe llamar la atención este seno costofrénico profundo. Cuando el paciente está en decúbito supino, el neumotórax se subestima. Eso es muy importante. ¿Y cuál es la importancia de hacer el diagnóstico? Que estos pacientes, dentro del contexto del politraumatismo, van a ser inducidos a una anestesia para una cirugía posterior, o bien una ventilación mecánica al tener falla respiratoria, y eso va a aumentar el neumotórax, que pasa desapercibido fundamentalmente en el ojo no avesado. Vamos a hablar de lo que es la contusión pulmonar, distinta a la laceración. La contusión es la ocupación alveolar de sangre, secundaria rotura de capilar. La laceración, hay rotura alveolar. En una hay sangre, en otra hay aire. Es más frecuente en niños por esa elasticidad costal que les manifesté anteriormente,
y lleva a que la mayor absorción del impacto esté dada por el órgano subyacente, es decir, por el pulmón. La contusión habitualmente agrava el traumatismo torácico. Entonces, tiene distintas formas de presentación en relación al antecedente traumático. Acá tenemos una radiografía de tórax, se observa un enfisema subcutáneo sobre la pared lateral del hemitórax izquierdo, no se ve una clara fractura, pero ahí aparentemente hay un trazo fracturario, y nos va a llamar la atención ese infiltrado alveolar, difuso, bilateral, inclusive con broncogramas aéreos en su interior a predominio del hemitórax izquierdo, de rápida evolución. Esto nos lleva a pensar de que estamos en presencia de ocupación del espacio aéreo por sangre, es decir, contusión pulmonar. Es lo habitual, quizá lo más habitual es esto, es decir, la tomografía computada, siempre es el estudio gold estándar para el traumatismo, la placa de tórax, repito, es inicial. En la tomografía computada lo que vamos a ver es esto, que generalmente pasa desapercibido en la placa de tórax, que es la opacidad en vidrio esmerilado, característica adyacente a la zona del impacto, subpleural o periférica, y se llama en vidrio esmerilado, vidrio deslustrado o despulido, porque permite ver los vasos y los bronquios por detrás, a diferencia de la ocupación del espacio aéreo. Entonces, esta patología, dicho sea de paso, dentro del contexto epidemiológico actual, la estamos viendo, lamentablemente la informo a diario, dentro del contexto del COVID. Este vidrio esmerilado. Bueno, acá tenemos otro paciente en el cual se observa también un vidrio esmerilado, mayor confluente, y vemos estas pequeñas cavidades de paredes finas. Una cavidad es un espacio aéreo intrapulmonar limitado por una pared. De paredes finas, imágenes quísticas, que es la laceración, hay rotura alveolar. Cuando esa laceración, tengo un inconveniente. Disculpen. Bueno, cuando esa laceración se ocupa de aire, se llama neumatocele. Cuando, en este caso, fíjense, hay aire. Cuando se ocupa de sangre, es un hematoma pulmonar. ¿Me están escuchando bien? No. Sí, Doc, se lo escucho perfecto. Sí, perfecto. Bueno, estoy teniendo problemas. Se me cayó el mouse y no anda. Es increíble. A ver. No puedo creer esto. Aguárdenme un segundito. Sí, no sé, para la verdad cómo arreglar esto. Oh, Dios. Bueno, tranquilo. A ver. No puedo ni siquiera pasar la siguiente. A ver. En las flechas del teclado puede probar. Bueno, ahí ya se solucionó por suerte. Problemas de la virtualidad que tenemos los que estamos añosos. A ustedes seguramente esto no les pasa. Nuevamente disculpas y retomemos. Bien, una cosa importante que me quedó pendiente. La contusión aparece y desaparece rápidamente. Aparece a las 3 horas, desaparece a partir de las 48 horas, una semana. La laceración tarda meses muchas veces. Pero, ¿por qué es importante? Porque estos pacientes suelen tener patología agregada, es decir, se aspiran, síndrome de distrés respiratorio del adulto o bien una neumonía. Entonces, si este infiltrado alveolar, por ejemplo, que tenemos acá, no desaparece, sospechamos patología agregada. Bien, vamos a hablar de la lesión traumática de la aorta. Presenta una elevada mortalidad, aproximadamente el 80 o el 90% de los casos. La localización es característica en el istmo, es decir, distal a la salida de la arteria subclavia izquierda, y en realidad no es un aneurisma, sino es un pseudoaneurisma, solamente constituido por la adventicia, a diferencia del aneurisma, que está constituido por las 3 capas. Entonces, en el contexto traumático y clínico, nosotros le hacemos la radiografía de tórax y vamos a observar lo siguiente. Ensanchamiento del mediastino superior. Ahora bien, tengan en cuenta
que esta placa habitualmente se hace en decúbito supino. Cuando el paciente está acostado, el mediastino superior habitualmente se ensancha. ¿Está claro? Entonces, si habitualmente se ensancha, tomemos otros signos. Es decir, ensanchamiento del mediastino superior, pérdida de los contornos vasculares, concretamente del callado de la aorta y de la ventana aortopulmonar, casquete apical izquierdo, desplazamiento de la tráquea hacia el lado contralateral, desplazamiento del bronquio fuente izquierdo en sentido caudal y apertura del ángulo de la carina, lo cual nos habla de un proceso ocupante de espacio, acá en el espacio subcarinal, y del mediastino en general, o un hematoma extrapleural en el caso del casquete apical izquierdo. Además, fíjense, comparan un pulmón con el otro, vemos un discreto aumento de la densidad, una radioopacidad sutil del hemitórax izquierdo. Se le hace la tomografía computada y vemos con contraste, un angio-TC, fíjense la extravasación de la aorta descendente, extravasación del medio de contraste, lo cual nos habla de una rotura. Vemos el hematoma del mediastino, que es el causante de todos esos signos radiológicos, y vemos derrame pleural. Esto tiene un coeficiente de densidad similar, pero mayor al agua. Dentro de este contexto, pensamos en un hemomediastino y hemopleuro. Fíjense el corte sagital, donde se observa el pseudoaneurisma, que es la saculación en el istmo. La rotura diafragmática es una patología rara, aproximadamente el 3% de los casos, 2%, del 1 al 5%. El diagnóstico inicial es difícil, el 50% o más de la mitad pasa desapercibida hasta que se complica. La evolución natural es rotura, herniación y complicación, que habitualmente es la estrangulación. Por eso es importante el diagnóstico inicial. Entonces, una radiografía de tórax, frente y perfil, se observa una elevación del hemidiafragma derecho. En el perfil vemos que de la región anterior del hemidiafragma derecho, habitualmente es izquierda la rotura diafragmática, el derecho está protegido por el hígado, y posterior. Bueno, se cumple la ley de Murphy, entonces anterior y derecho, pero vale como ejemplo. Y fíjense el corte coronal de la tomografía computada, donde vemos que lo que se hernia, lo que se traduce radiológicamente en la elevación del hemidiafragma, es la cúpula hepática que se introduce en el pulmón. Esto se llama el signo del collar, es decir, cuando hay una constricción en la base de la herniación, y esto se llama en tomografía el signo de la joroba, la cúpula hepática herniada. Vamos a hablar de otra patología rara, el síndrome de Boerhaave, que es la perforación esofágica espontánea. Tiene una mortalidad de alrededor del 35%, les decía que es infrecuente, y está íntimamente relacionada con el vómito y se lo suele ver en pacientes con bulimia, un aumento brusco de la presión intraesofágica con glotis cerrada. La localización es el tercio distal del órgano, a 2 o 3 centímetros del cardias. Le hacemos una radiografía al paciente y vemos la característica imagen del enfisema subcutáneo, es decir, burbujas de gas que disecan los planos grasos, subcutáneos profundos e intramusculares de ambas regiones supraclaviculares y de la pared lateral del hemitórax derecho. Además, el aire se introduce en el mediastino, fíjense, diseca el mediastino y da algunos signos radiológicos que son más característicos en tomografía. En radiología tenemos que ver la interfase entre la densidad de agua del corazón y la densidad de aire del pulmón, y podemos ver el neumopericardio neumomediastino. Es impreciso porque hay un fenómeno óptico que es el fenómeno Match, que en esa interfase habitualmente hay una radiolucidez, pero dentro de este contexto sospechamos de neumomediastino. Este es un signo que está descrito y es bastante característico, que es el signo de la B corta de Nacleiro,
que es el aire cuando separa la aorta descendente del hemidiafragma izquierdo. En rotura esofágica se lo suele ver. Bueno, la tomografía computada es mucho más concluyente en los hallazgos. Vemos las burbujas de gas que disecan tanto las partes blandas como el mediastino. En el mediastino, en tomografía existen diversos signos, como el signo de la doble luz, es decir, luz adentro de la tráquea, de los bronquios, y luz por fuera, y el signo del anillo de sello que rodea las estructuras vasculares. Inclusive, fíjense que vemos neumatosis epidural adentro del canal. A este paciente se le hace un tránsito esofágico. El tránsito esofágico se hace con hidrosoluble, medio contraste iodado, y vemos el tránsito con la extravasación del medio de contraste. ¿Ven? La extravasación, en vez de ir al cardio hacia el estómago, se extravasa y va a mediastino. Bueno, el neumotórax primario o simple, estableciendo el antagonismo con el traumático. Estos son pacientes jóvenes, habitualmente delgados, atléticos, sanos, sin antecedentes patológicos previos. Llegan a la consulta, a la guardia, y encontramos un neumotórax. Es decir, el despegamiento de la pleura visceral de la parietal, la ausencia absoluta de trama vascular y la atelectasia pasiva o de relajación del parénquima pulmonar subyacente. Les dije anteriormente que tenemos que ver la tráquea si está desplazada para para sospechar un neumotórax a tensión. ¿Qué es el neumotórax a tensión? Un mecanismo de válvula que el aire ingresa y no puede salir, y nos va a traer un compromiso hemodinámico secundario, es decir, menor gasto cardíaco, va a haber menor llenado durante la diástole, menor volumen sistólico, colapso circulatorio. Bien, hay dos sociedades, la británica y la americana, que consideran la británica que es pequeño cuando es menor a 2 centímetros, y mayor a 2 centímetros el neumotórax es grande. La americana se toma en los vértices, la línea media hemiclavicular, pequeño, menor de 3, grande, mayor de 3. Ahora, es importante, relativamente importante el tamaño, porque independientemente del tamaño, el contexto clínico del paciente es fundamental. Vemos neumotórax de mayor volúmenes en pacientes sanos que no tienen repercusión, y neumotórax mínimos en un paciente añoso, enfisematoso, en un fumador, con repercusión. El edema agudo de pulmón es la acumulación de líquido en el espacio aéreo pulmonar. Puede ser cardiogénico o no cardiogénico. La causa más frecuente, el cardiogénico, la falla de bomba izquierda, el infarto agudo de miocardio o las arritmias. Los hallazgos radiológicos van a estar relacionados con la presión venosa del pulmón. Recordemos que normalmente es de 8 a 12 milímetros de mercurio. A partir de ahí vamos a empezar a tener hallazgos radiológicos. La redistribución ocurre aproximadamente entre 12 y 19 milímetros de mercurio, el edema intersticial entre 19 y 24 o 25, y el edema alveolar mayor a 25 milímetros. ¿Qué vemos? Una radiografía de tórax que ingresa a la guardia, una discreta cardiomegalia o aumento del diámetro transverso de la silueta cardíaca, con signos de hipertensión pulmonar pasiva, caracterizados por redistribución o cefalización del flujo vascular, ilios flu, es decir, ilios difusos. Vamos a tener dentro del edema intersticial estas imágenes características, el engrosamiento de los septos interlobulillares, que son las líneas B de Kerley en la región de los senos costofrénicos, y las líneas A de Kerley oblicuas hacia el ilio en los lóbulos superiores. Y por último vamos a tener tendencia a la consolidación cuando hay ocupación del espacio alveolar, que se va a traducir en mayor opacidad confluente de edema alveolar. En su evolución muchas veces, pero no siempre, tienen la característica imagen de edema en alas de mariposa, es decir, opacidad central respetando la periferia de los vértices, la pared lateral y del hemidiafragma. El taponamiento es la compresión de las cavidades cardíacas secundaria habitualmente a líquido, no es una condición sine qua non, inclusive está descrito que puede ser hasta aire o células, pero generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, líquido en el pericardio. Y tiene compromiso hemodinámico.
¿Está? Esta compresión, si trae compromiso hemodinámico, estamos en presencia de un taponamiento. Más importante que la cantidad en sí del líquido es la velocidad de producción. El gold estándar es la ecocardiografía y el signo capital cardinal es el colapso diastólico de la aurícula derecha. En la radiografía, ¿qué podemos ver? Podemos ver un marcado aumento de tamaño del área cardíaca y fíjense los contornos de la imagen particulares, pérdida de los contornos y una morfología particular, esto se llama corazón en botellón, y si tenemos este aumento del área cardíaca, deberíamos sospechar de alteración de la vasculatura pulmonar. Y fíjense, un corazón voluminoso con esta morfología y no tenemos vasculatura anormal, son vasos normales. Entonces, ante esta imagen sospechamos derrame pericárdico. Repito, el taponamiento es el compromiso hemodinámico, derrame pericárdico. La tomografía computada, vemos el halo hipodenso, la densidad líquida, rodeando el área cardíaca. Tenemos que ver esta grasa que separa. Donde pierde esa separación, esta interfase, hay mayor compresión. Fíjense, este es el ventrículo derecho. Ahí no está clara la interfase, entonces comprime el ventrículo derecho, ligero desplazamiento del tabique interventricular, y además nuestro paciente tiene un pequeño derrame pleural bilateral de distribución libre. El tromboembolismo pulmonar es la migración de un trombo desde el sistema venoso sistémico hasta el lecho vascular pulmonar. El algoritmo diagnóstico, bueno, se hace una radiografía de tórax, pero la angio-TC tiene mucho auge hoy en la actualidad. Se utiliza cámara gamma, ventilación, perfusión, pero la angiotomografía está hoy indicada en la mayoría de los casos. Es útil la ecocardiografía o la ecografía en general. En la ecografía para ver si el paciente tiene una trombosis venosa profunda, en la mitad de los casos podemos encontrar, y para ver esto, básicamente una sobrecarga del ventrículo derecho. Si hay una sobrecarga del ventrículo derecho, independientemente de los hallazgos de la angio, podemos sospechar de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, la radiografía, si bien son hallazgos sutiles, en el tromboembolismo pulmonar, en este caso sin infarto, lo que vamos a ver es, comparen, un discreto aumento de tamaño y densidad de la región iliar derecha, concretamente de la arteria pulmonar, signo de pala, se llama eso, y una menor vascularización que se traduce en una mayor transparencia, en una mayor radiolucidez. Esto se llama signo de Westermarck, la oligoemia focalizada distal al enclavamiento del émbolo. Podemos llegar a tener una discreta elevación del hemidiafragma derecho. Y acá observamos en la angio-TC el defecto de represión alargado en el tronco de la arteria pulmonar. Acá también hay otro pequeño defecto de represión contralateral, compatible con émbolos. El tromboembolismo pulmonar con infarto, el anterior era sin infarto. Con infarto se suele presentar en aproximadamente el 10% de los casos. Entonces, en la radiografía de tórax, fíjense que es similar. Discreto aumento de tamaño del hilio y menor vasculatura distal al mismo, y sí nos va a llamar la atención esto, es decir, una opacidad que si bien se puede localizar en cualquier parte, lo habitual es que esté en la región basal y periférica de los lóbulos inferiores, en la región de los senos costofrénicos. Entonces, es una opacidad de morfología triangular, base pleural y vértice iliar. Se llama de Hampton, joroba de Hampton. Acá tenemos el corte coronal de la tomografía, donde se observa el defecto de represión característico, la menor vasculatura y el pequeño infarto en la región del seno costofrénico. Disección aórtica es el desgarro de la íntima con filtración de sangre y separación de la íntima con la media.
solo el 50% tiene aorta dilatada. Y esto es importante porque muchos colegas hablan de aneurisma disecante. Es incorrecto el término aneurisma disecante, sino disección aórtica. Crece en forma anterógrada. La clasificación más utilizada es la de la Universidad de Stanford. Hablamos del tipo A, que compromete la aorta ascendente y el callado. Y en el tipo A el tratamiento es quirúrgico. Una radiografía de tórax inespecífica, solamente podemos hablar de una discreta dilatación de la aorta ascendente y de la porción del callado. Ningún otro hallazgo. Le hacemos ante la sospecha una angio-TC y vamos a ver el diagnóstico, que es esto, la separación de la íntima, que se llama intimal flap, y tenemos la luz verdadera y la luz falsa. La luz verdadera generalmente tiene un flujo laminar, la luz falsa un flujo turbulento, suele rodear a la verdadera, a veces es de mayor tamaño. Y acá en el corte sagital vemos el intimal flap. El tratamiento es quirúrgico, por eso es importante el diagnóstico con respecto a la localización de la disección. Acá lo mismo, pero tenemos la clasificación de Stanford, dentro de nuestra clasificación el tipo B, es decir, distal a la arteria subclavia izquierda. El tratamiento habitualmente es expectante, excepto que se complique. Entonces tenemos la placa inespecífica, una cardiomegalia, una dilatación aneurismática, concretamente del callado y de la porción descendente de la aorta, y en la angio-TC tenemos el intimal flap, la doble luz. Aspiración de cuerpo extraño. Entonces, es frecuente en los niños y en los viejos. En los niños, que se llevan a la boca cualquier juguete. En los viejos, las dentaduras postizas es habitual. Entonces, en edades extremas de la vida. Localización habitual, bronquio fuente derecho. En nuestro caso, ley de Murphy, bronquio fuente izquierdo. La mayoría de las veces no lo vemos. No lo vemos porque son sustancias orgánicas, habitualmente el niño semillas, maní. Y en este caso, sí, porque es un objeto metálico que está alojado en el bronquio fuente izquierdo. Signo indirecto. Signo directo. El signo indirecto es distal, dependiendo del grado de obstrucción, vamos a tener esto, es decir, una disminución volumétrica del hemitórax izquierdo asociada a una opacidad casi total del mismo. Opacidad con pérdida de volumen es atelectasia, o sea, una atelectasia del pulmón secundario al cuerpo extraño. La otra forma de presentación es no ver el cuerpo extraño y distal una hipertransparencia, es decir, una mayor radiolucidez porque se forma un mecanismo de válvula. El mecanismo de válvula, el aire ingresa, queda atrapado y no sale. Vamos a hablar por último de las urgencias abdominales. Nuestra clasificación, traumáticas y no traumáticas. Dentro del traumatismo es importante diferenciar el penetrante del contuso. El traumatismo penetrante requiere cirugía, intervención quirúrgica temprana o inmediata. El diagnóstico por imágenes es limitado. El contuso lo vamos a diferenciar si el paciente está estable o inestable. Si nuestro paciente está chocado, lo que se hace es la ecografía, pero es una ecografía particular, EcoFast llaman los americanos, que es focalizada al abdomen en el trauma, que ahora se incluyó la evaluación del tórax. La hace generalmente ni siquiera el médico, sino algún operador adiestrado. ¿Y qué es lo que buscamos si tiene líquido? Si nuestro paciente, traumatismo contuso, está inestable, le hago la ecografía, tiene líquido, lo asumo como hemoperitoneo y se va a laparotomía, sin necesidad de estudio, una laparotomía exploradora. Si nuestro paciente está estable, nos va a permitir hacer una tomografía computada. Las no traumáticas, en general, las vías biliares y el aparato ginecológico se estudia por ecografía. El abdomen agudo, habitualmente, tomografía computada. Entonces, dentro del abdomen agudo traumático, el hemorrágico, vamos a hablar de hígado, vaso y riñón, sea intraabdominal o retroperitoneal. Dentro del no traumático, vamos a hablar de abdomen agudo inflamatorio, más frecuente, la inflamación del páncreas, de la vesícula, de los divertículos y del apéndice.
Vamos a hablar del abdomen agudo perforativo, es decir, la úlcera gastroduodenal, y del obstructivo, como son las adherencias y los vólvulos. El no traumático urinario más frecuente, la litiasis renal, y el vascular, el aneurisma. Las urgencias abdominales traumáticas, la causa más frecuente de muerte evitable por trauma. La laxitud de la pared implica que el impacto recae directamente sobre los órganos intraabdominales. La mayoría se debe a accidentes de tránsito y se relacionan con el mal uso del cinturón de seguridad. El trauma penetrante va a variar si es por lesión de arma blanca o de arma de fuego. La lesión por arma blanca frecuentemente se afecta el hígado y el intestino delgado. Cuando tenemos una lesión por arma de fuego, el intestino delgado y el grueso. El traumatismo cerrado, en este orden, vaso e hígado son los más comprometidos. Bien, el traumatismo hepático. Por su volumen y relación anatómica es el primero en frecuencia de lesiones penetrantes. Es la primera causa de muerte en traumatismo abdominal y su localización habitual es el lóbulo derecho, que es el más voluminoso. La forma de presentación es variable y va a estar relacionado con los antecedentes del traumatismo. Acá tenemos una tomografía computada en tiempo arterial, fíjense, ahorita con contraste, en la cual se observa un área de coeficiente de atenuación bajo, es decir, una hipodensidad no bien delimitada que compromete gran parte del lóbulo derecho y adyacente a estructuras vasculares importantes como las venas suprahepáticas, en este caso al lado derecho. Esta es una laceración. Se asocia con una banda hipodensa, es decir, líquido en el contexto perihepático y periesplénico. Pensamos en un hemoperitoneo. Otra forma de presentación son estas colecciones lenticulares, ligeramente heterogéneas de acuerdo a la mayor o menor coagulación de la sangre. Fíjense, colecciones lenticulares que ejercen efecto de masa de localización periférica, que ejercen efecto de masa sobre el parénquima, es decir, hematomas subcapsulares. El traumatismo esplénico tiene la misma forma de presentación, en general, al hígado, con algunas particularidades. Es el primero en frecuencia en traumatismo cerrado. Siempre tenemos que considerar, si bien la incidencia es muy baja, pero el cuadro es grave, la hemorragia en dos tiempos que puede hacer este órgano. Entonces, acá tenemos una tomografía computada en fase arterial, en la cual observamos una pequeña laceración en el polo esplénico anterior, con una banda hipodensa que corresponde a líquido periesplénico y mínimo perihepático. Y acá tenemos un paciente que ingresa. Siempre tienen que saber que durante la fase arterial, el vaso, por la diferencia de circulación que tiene la pulpa roja, va a tener una captación atigrada, no homogénea, no uniforme. ¿Está? Eso es normal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo estudiamos en fase arterial y en fase portal, para que se homogeneice esta característica del parénquima. Fíjense, acá puede pasar desapercibido, hay una pequeña imagen lineal hipodensa, y este paciente ingresa a la semana chocado, mal estado general, y que vemos un gran hematoma intraparenquimatoso subcapsular, y esto se llama signo del sangrado activo, es decir, medio contraste. Hay un vaso que está sangrando, esta es visualización directa. Esto es un cuadro grave. Fíjense el líquido perihepático. Traumatismo renal. La frecuencia es menor, está más protegido por su localización profunda en el retroperitoneo, y así como les decía que tenemos que evaluar el traumatismo en la fase arterial y en la fase portal, en riñón siempre tenemos que esperar unos minutos y también evaluarlo en fase de excreción. ¿Por qué? Porque puede haber un urinoma, puede haber extravasación del medio de contraste de las vías excretoras hacia el exterior. Entonces, las formas de presentación son variables. Acá tenemos un hematoma subcapsular, un riñón aumentado de tamaño, hematoma subcapsular, que ejerce efecto de masa sobre el parénquima subyacente. Y acá tenemos una pequeña laceración lineal con un hematoma perirrenal y laceración. También tenemos líquido periesplénico.
Otra forma de presentación, un gran hematoma perirenal, comprime el órgano. Fíjense como un hallazgo, una imagen quística en la región caudal del lóbulo derecho del hígado. Y acá tenemos un corte tardío, vean que esta es la aorta, la cauda, no hay fase arterial ni venosa, está excretando, está eliminando, ¿para qué? Para ver esto, la extravasación del medio de contraste hacia el espacio perirenal, pararenal posterior, una colección de orina, urinoma. La colecistitis aguda es la enfermedad inflamatoria de la vesícula, la principal complicación de la litiasis vesicular, es más frecuente, como todos sabemos, en mujeres obesas, mayores de edad media, mayores de 40 años, y el gol estándar es la ecografía. Cuadro clínico, compatible con colecistitis en la guardia, deben realizar una ecografía. ¿Qué encontramos en la ecografía? Bueno, el signo de Murphy ecográfico, que implica el dolor en el hipocondrio derecho con inspiración profunda que habitualmente se le indica a un paciente para hacer la ecografía abdominal, le duele, tenemos la pared vesicular gruesa, más de 4 o 5 milímetros, rodeado de un halo hipocoico, edema subseroso, y esto que corresponde al cálculo impactado, es decir, una imagen ecogénica con cono de sombra posterior enclavada en el cuello. Esto que vemos acá, que es esto que vemos acá, este es otro caso, el cálculo, es bilis de éstasis. Es bilis más espesa, con detritus, pus. Bueno, acá tenemos el engrosamiento de la pared, el cálculo y la bilis espesa. Pancreatitis aguda. La enfermedad inflamatoria del páncreas es una patología frecuente, generalmente autolimitada, pero potencialmente grave en un 25% de los casos, de las cuales la mitad de esos pacientes mueren. La causa sabemos que está relacionada habitualmente con la transgresión alimentaria, consumo de alcohol, cálculos biliares o traumatismos. En los niños la causa más frecuente de pancreatitis es el traumatismo. Si bien acá tenemos una directa de abdomen, no es indicación la directa, sí la tomografía, el gol estándar. Entonces, en la directa de abdomen lo que podemos llegar a encontrar como un hallazgo es un asa centinela o un hilio regional. Acá esto se llama el signo del corte del colon, porque se suele ver en los pacientes con pancreatitis, colon derecho, el transverso distendido, predominantemente gaseoso, y una vasoconstricción distal al ángulo esplénico, por eso se llama signo del corte del colon. Es cuando la pancreatitis afecta los espacios pararrenales, parietocólicos del mismo lado. Pero es inespecífico, solamente podemos decir que es un hallazgo de la directa de abdomen, y la tomografía es característica, es decir, habitualmente es normal, es una pancreatitis leve, pero podemos encontrar, siempre hay que hacer con contraste. ¿Por qué? Porque debemos ver, bueno, el aumento de tamaño o no. Acá hay un discreto aumento de tamaño corporo-caudal, no significativo, pero debemos ver si el contraste es homogéneo, es decir, si la densidad del parénquima es homogénea, o bien si hay áreas de necrosis, la forma más grave y más rara, que es la pancreatitis necrotizante. Bueno, acá vemos entonces parénquima homogéneo, discretamente aumentado de tamaño, que se asocia con ¿qué? Con líquido peripancreático, hiperdensidad de los planos grasos y engrosamiento de la fascia. Fíjense la fascia pararrenal anterior, líquido, engrosamiento de la fascia. Siempre tienen que comparar la grasa normal con una grasa patológica. Grasa sucia es lo que solemos decir los tomografistas. Bueno, la apendicitis aguda es la enfermedad inflamatoria del apéndice, es el abdomen agudo quirúrgico más frecuente, 60% de las cirugías. El 10% de la población mundial tiene esta patología y es más frecuente en adolescentes. Cuando el paciente ingresa a la guardia con un examen físico y un laboratorio acorde, leucocitosis, desviación hacia la izquierda, no es necesario mayor método de diagnóstico y el paciente suele ir a cirugía. A lo sumo, si es un paciente delgado o en los niños, se le puede hacer una ecografía donde vamos a ver esto. Pero en un porcentaje de 20, un 30%, los hallazgos clínicos no son concluyentes, o bien cuando sospechamos alguna complicación, entonces se hace otros estudios, concretamente la tomografía computada. En la directa de abdomen, lo que podemos llegar a ver es esto.
no siempre se ve, lógicamente, que es una imagen redondeada con densidad cálcica en proyección del alerón del sacro derecho, compatible con un apendicolito. Recuerden que la apendicitis se produce por obstrucción del apéndice e inflamación distal. Bueno, en la tomografía computada, ¿qué vamos a ver? Un apéndice largo, de localización descendente interna, el apendicolito, y el engrosamiento de la pared y la hiperdensidad de la grasa mesentérica. Comparen grasa normal, grasa sucia. La ecografía, la imagen ecogénica y el engrosamiento de la pared y el órgano distendido. La diverticulitis aguda es una enfermedad inflamatoria diverticular, es la complicación más frecuente de esta patología de los divertículos. Es mayor en pacientes añosos y en el mundo occidental en estrecha relación con el hábito alimentario. La localización habitualmente es en el colon izquierdo. Estos pacientes vienen con dolor en fosa ilíaca izquierda. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver estas bolsas, estas saculaciones de la pared compatibles con divertículos, un engrosamiento parietal, pero atención que el engrosamiento de la pared es inespecífico cuando la víscera está colapsada, es decir, tenemos que distenderla, pero dentro de este contexto podemos hablar de engrosamiento parietal, de imágenes diverticulares y volvemos a ver hiperdensidad o compromiso de los planos grasos mesentéricos regionales sin evidencia tomográfica de una colección significativa. Hallazgos compatibles con peridiverticulitis. La úlcera gastroduodenal perforada es una complicación de la enfermedad péptica ulcerosa. La perforación ocurre generalmente en la úlcera gástrica, si bien es más frecuente la úlcera duodenal. Y es la causa más frecuente del neumoperitoneo, lógicamente excluyendo el neumoperitoneo postquirúrgico. Entonces, aquí sí es una indicación, quizá está muy limitada la indicación de la directa de abdomen, si bien la mayoría de los cirujanos la suele solicitar, pero es el abdomen agudo perforativo y el obstructivo quizá es la indicación de la directa. Entonces, tenemos en una directa o en una misma placa de tórax de pie podemos ver esto, es decir, el signo de las alas de gaviota, que es la presencia de aire por debajo de ambos semidiafragmas. Siempre es más fácil verlo del lado derecho por la interfase que tiene con la densidad de agua del parénquima hepático con la base del pulmón, más difícil del lado izquierdo por la superposición de la cámara gástrica y del ángulo esplénico del colon. Podemos llegar a ver esto, que es un hilio regional, es decir, una distensión predominantemente gaseosa, a veces con algún nivel hidroaéreo, alguna masa intestinal delgada regional. En tomografía lo que vemos es el engrosamiento de la pared, haciendo la salvedad que no está distendido, por lo tanto es impreciso dicho hallazgo, y vemos esto, compromiso de la grasa, comparemos nuevamente, grasa normal, grasa patológica, es decir, aumento del coeficiente de atenuación de la grasa y burbujas aisladas de gas por fuera de la pared. Las adherencias son bandas de tejido fibroso, es decir, cicatrizal, y habitualmente de formación postquirúrgica, aunque pueden ser postinflamatorias. Afecta al 10% de la población y es la causa más frecuente de abdomen agudo obstructivo mecánico alto, intestino delgado, casi el 40% de los casos, siempre tener en cuenta el antecedente de cirugía previa, y en asa cerrada es cuando ocluyen dos segmentos y esto trae mayor repercusión por posible necrosis y perforación. Entonces, la directa de abdomen es característico, la dilatación difusa con niveles hidroaéreos de asas intestinales delgadas, generalmente hasta el punto de la obstrucción. Y en una tomografía computada coronal vemos la dilatación de las asas intestinales delgadas y acá vemos, en este caso, la imagen compatible con la adherencia, pero es en asa cerrada. Es una obstrucción en dos segmentos, con engrosamiento de la pared adyacente. Bien. El vólvulo colónico es la torsión sobre su eje mesentérico. Habitualmente es en el colon sigmoides, pero también se puede dar en el ciego. Se localiza entonces generalmente en el sigmoide y es la causa más frecuente de obstrucción colónica. El compromiso vascular es variable dependiendo siempre del tiempo de evolución. La directa es bastante característica, es decir, vemos una marcada dilatación
gaseosa del colon sigmoides, ausencia de gas rectal y una morfología particular. Los radiólogos lo solemos llamar signo del grano de café. La hendidura corresponde a la pared medial del colon sigmoide que está adosada. Se extiende desde la pelvis hacia el hipogastrio mirando hacia el norte. En tomografía se llama esta torsión, se llama el signo del pico, cuando vemos el afinamiento, la zona de la obstrucción, e inclusive cuando arrastra vasos mesentéricos, no es este caso, se suele llamar arremolinamiento o signo del remolino. La litiasis urinaria es la patología urológica más frecuente, 10 al 15% de la población mundial, y un 50% tiene recurrencia a los 5 años. El gol estándar ha variado. Antiguamente, cuando yo empecé a hacer residencia, hacíamos radiografía, ecografía en la guardia. Bueno, hoy se hace una URO-TC, una URO-TAC, que nos permite evaluar el tamaño, la localización, el coeficiente de atenuación y la distancia piel y cálculo. Acá tenemos un paciente en la cual se observa una marcada dilatación pielocalicilar con un adelgazamiento del espesor parenquimatoso, el cual es laminar. Esto nos habla de que es algo crónico. Acá tenemos el lito en el corte siguiente, el lito calcificado en la unión pielo-ureteral, y en este caso tenemos un corte coronal donde se observa una dilatación de la vía excretora izquierda, secundario a un lito en el tercio distal del uréter. Les decía que es importante para evaluación del tamaño, menor a 5 o 6 milímetros, habitualmente la conducta es expectante. La localización, generalmente en estrecheces fisiológicas, en unión piel-ureteral, cuando atraviesa los vasos ilíacos o en proximidad de la unión uretero-vesical. El coeficiente de atenuación es importante porque generalmente el 80% de estos cálculos son de oxalato fosfato de calcio, coeficiente de atenuación de alto, aproximadamente 800 o 1000 unidades Hanfield. Y los de ácido úrico tienen un coeficiente de atenuación más bajo, 300, 500 unidades Hanfield. Responden mejor a la litotricia extracorpórea cuanto menos cálculo tengan. La distancia piel y cálculo es importante. ¿Por qué? Porque se considera que si es mayor a 9 centímetros esta distancia, el litotritor no cumple el rol como si fuera un paciente más delgado. Bueno, aneurisma de aorta es la dilatación arterial por debilidad de la pared. Es una entidad subdiagnosticada hasta que se complica, hasta la urgencia. El 90% de los casos es infrarrenal, sabemos que tiene una forma sacular o fusiforme, y el riesgo de rotura es proporcional al tamaño. A partir de los 5 centímetros es quirúrgico, mayor riesgo de rotura. Entonces, tomografía computada, corte coronal, dilatación fusiforme de la aorta infrarrenal, fíjense este engrosamiento, trombos murales, pequeñas calcificaciones parietales. Infrarrenal hasta su bifurcación en ilíacas. Esta es una reconstrucción del equipo, y acá tenemos en el corte axial el aneurisma dilatado y el trombo mural. Signos incipientes de rotura. A ver, esto en una guardia es de difícil aplicación porque el paciente no va a venir con la tomografía previa, pero sepamos que el crecimiento rápido habitualmente es aproximadamente, controlamos estos pacientes, aproximadamente 1 milímetro al año suelen crecer. Entonces, habitualmente, si nosotros tenemos un crecimiento rápido, podemos sospechar de que ese aneurisma se va a romper. Pero esto sí es lo que tenemos que ver, es decir, la grasa periaórtica. Fíjense, normal, negrita, oscura, y acá tenemos un cambio en la luz, hiperdensidad de los planos grasos periaórticos, pequeño derrame pleural, esto ya es rotura. Derrame pleural y compromiso de la grasa periaórtica. Para no aburrirnos más, en conclusión, el mayor volumen y complejidad de los pacientes, de alguna manera nos habla de un déficit de la atención primaria de la salud. Ese volumen y complejidad llega a la guardia, que la guardia de por sí es un escenario particular por sus condiciones laborales y por sus horarios extremos, y llega a la saturación de la misma.
es fundamental el factor tiempo. Las decisiones deben tomarse rápidamente y lo ideal es el manejo interdisciplinario, con la participación del médico especialista en diagnóstico por imágenes. Se trata simplemente de salvar la vida del paciente, evitando la hospitalización prolongada y las cirugías innecesarias. Y acá, como parafraseando al maestro Ernesto Sábato, la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse. Es decir, la vida de los radiólogos es corta, el oficio en la guardia es muy difícil, que cuando empezamos a aprenderlo ya tenemos que retirarnos y dejarles el lugar a ustedes dentro de pocos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna Excelente pregunta? su disertación. A partir de este momento queda habilitada el área de las preguntas por medio del chat. Chicos, deben escribir en el chat las preguntas que le quieran hacer al doctor. Acá está, mirá. Ahí se te va. Excelente clase. Quería consultar cómo diferenciar un neumotórax hipertensivo y un neumotórax simple en la radiografía. Bien, acá estoy leyendo una pregunta, ¿cómo diferenciar un neumotórax hipertensivo de uno simple? Yo les decía que el contexto es fundamental, es decir, el compromiso hemodinámico. Nosotros radiológicamente lo que vamos a ver es desplazamiento de la tráquea, es decir, un neumotórax de tamaño importante con desplazamiento de la tráquea hacia el lado contralateral. Pero ¿qué ocurre? Les dije que el neumotórax más importante que el volumen es el estado fisiológico del paciente. No es lo mismo un neumotórax en un paciente joven, en ustedes, que en el quien les habla. ¿Está? Como me dijo, jóvenes, deberíamos realizar una ecografía en la guardia. Acá alguien me pregunta si deberían saber hacer una ecografía en la guardia. Bien, acá lo que nosotros tenemos que diferenciar es si uno es especialista en diagnóstico o no lo es. Entonces, la lucha nuestra del especialista en diagnóstico por imágenes es que debemos ocupar el espacio de lo que estamos capacitados para hacerlo. Yo hacía ecografía en la guardia cuando era residente. Ahora, ¿las hacía bien? No, seguramente no las hacía bien porque no tenía la experiencia necesaria. Entonces, un médico generalista yo considero que no. ¿La hacen? Sí, la hacen. Los cirujanos, los ginecólogos la hacen. Pero la verdad es que quizá en vez de criticar al colega, deberíamos analizar por qué nosotros, los imagenólogos, no estamos en la guardia. Porque estamos cuando somos residentes, chicos. La verdad es que yo hoy en mi actividad dejé de hacer guardias a partir de que termino mi residencia. Después son guardias habitualmente privadas. Estuve 11 años en un hospital pediátrico y tampoco hacía guardias si no lo hacían más los residentes. Entonces, en conclusión, para mí la ecografía la debe hacer el especialista. A ver, estoy leyendo alguna pregunta. ¿Qué momento sería ideal solicitar la TAC en una pancreatitis? Bueno, la tomografía computada en una pancreatitis se hace siempre con el contexto. Yo les dije cuando comenzaba la clase, no disasociar la clínica del laboratorio. Es decir, no disociar. Si ustedes tienen un paciente que clínicamente hacen el diagnóstico una milasemia alta, no tiene otra mayor complicación, pueden no hacerle la tomografía, pero en general y en la práctica se hace en el momento para descartar otra patología. Entonces, en el mismo momento que ustedes están haciendo la clínica, el examen clínico y el laboratorio, ahí se realiza la tomografía computada. Recuerden que siempre es importante tener este contraste endovenoso.
¿Cuántos centímetros un aneurisma de aorta tiene riesgo de romperse? Bueno, ahí yo les decía, a partir de los 5 centímetros de diámetro se considera riesgo quirúrgico y se suele operar. Una invaginación intestinal en una guardia, ¿cuál sería el estudio de imagen más adecuado? Bueno, en caso de una invaginación, yo les decía que la directa de abdomen tiene su limitación, pero el abdomen agudo obstructivo, mecánico, la directa nos puede ayudar. La tomografía computada lo vamos a ver perfectamente. La ecografía tiene que ser el paciente muy delgado, se hace una directa y una TC. Una pregunta, las implicancias médico-legales cuando hablo sobre lesiones por arma de fuego en cráneo. Bueno, las implicancias médico-legales no es de nuestro campo. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Debemos hacer un informe detallado de un estricto rigor científico y limitarnos a opinar de lo que vemos. Es decir, cuando yo les mostré hoy la tomografía, hablo de un orificio de entrada, de las características, hablo del trayecto y eventual o no orificio de salida. No somos peritos en balística, ni mucho menos. Entonces, más allá del informe imagenológico, nosotros no vamos a tener otra implicancia. A lo sumo, a mí me ha pasado, yo hice mi residencia en Mar del Plata, en el Hospital Internacional General de Agudos, y veíamos muchas lesiones por arma de fuego. Y nos llamaban después del informe algún juez, pero generalmente el médico responsable, no a los residentes. Bien. ¿Cuál es la palabra clave de la exposición? ¿Es una pregunta? Esa los chicos. Doctor, ¿cómo diferenciar en una TC un hematoma subdural agudo de uno crónico? Sí, esa es una buena pregunta. El hematoma subdural agudo es lo que hoy vimos, espontáneamente hiperdenso, blanco. ¿Tá? El hematoma hiperdenso es sangre coagulada, blanco. Ahora, cuando es crónico, se hace hipodenso, negro, entre comillas. Estoy cometiendo una barbaridad radiológica de blanco-negro, pero bueno, son alumnos y me van a entender así más fácil. Respecto a la sospecha clínica de una CB, ¿cuáles serían los signos tempranos? 1 o 2 horas de una CB isquémico en la TAC. Bueno, yo te decía, habitualmente es normal. En las primeras horas es normal, no vas a ver nada. ¿Qué podés ver? A las 3 horas, si el vaso es importante. Si el vaso no es importante, no vas a ver nada. Si el vaso es importante, busca el signo de la arteria cerebral media, hiperdensa, busca una tenue hipodensidad, un menor coeficiente de atenuación en los núcleos grises de la base, centro semioval, región lentículo capsular. ¿Está? Lo que no es tema de nuestro campo, pero lo que se hace hoy en la práctica es lo siguiente. Se hace una tomografía computada ante un accidente cerebrovascular, ¿para qué? Para descartar que tenga sangre. Bueno, el paciente no tiene sangre, lo asumo como un infarto. Hasta hace un tiempo lo asumían como un infarto, pero hoy en día lo que se está haciendo es resonancia magnética por difusión, que a la hora ya me hace el diagnóstico del infarto. Y ahí estamos en el periodo de ventana que yo les manifesté en la clase para hacerle el tratamiento trombolítico a los pacientes. Estoy leyendo chicos encima sin los lentes y el signo de Medusa puede complicaciones a 72 horas de evolución. El signo de Medusa, ¿cuál es el signo de Medusa? Aquí llaman el signo de Medusa. No sé quién hace la pregunta. Hace Iñaki Arro. Bueno, ¿cómo se distingue un ACV isquémico antiguo de uno nuevo? El accidente cerebrovascular de antigua data se ve más hipodenso y mejor delimitado. Mucho más hipodenso, tiene una densidad similar casi al líquido cefalorraquídeo. Inclusive cuando es cortical se forman lesiones encefalomalásicas. Ahí se contestó Iñaki, me parece. Al de la arteria cerebral media. En TAC.
Sí, bueno, signo de la medusa. Bueno, gracias, Iñaki. Y entonces, la pregunta era, ¿cómo se... si se observa el signo de medusa, ¿puede indicar complicaciones en las 72 horas de evolución? No, 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 no. Te digo más, el signo de la arteria cerebral media densa es inespecífico. Es inespecífico. Yo quiero interpretar tu pregunta porque si vos me decís que implica complicación, cuando se ve es porque es un vaso importante. Entonces vamos a hablar de un territorio importante, entonces un infarto grande. Entonces desde ese punto de vista está buena tu observación. Pero es muy inespecífico y de baja sensibilidad. Cualquier paciente, chicos, tiene con los años ateromas en las arterias cerebrales. Entonces la vamos a ver con un coeficiente de atenuación mayor. Bien, una última pregunta más. Sí. A ver, no estoy leyendo. ¿Qué tan frecuente es un accidente cerebrovascular? La visualización de hipodencial lenticular como signo precoz. Sí, ese es un signo precoz. O sea, ahí no me puedo manejar mucho con la frecuencia más allá de lo que hago habitualmente. Pero lo que pasa, chicos, es que nosotros, el imagenólogo lo que tiene que tratar de ver es lo que no ve el resto de los colegas. Es decir, el infarto constituido lo van a ver todos, la mancha negra, pero nosotros tenemos que ver, yo voy y miro los núcleos grises de la base, y generalmente cuando el infarto es importante lo vemos. Vemos un menor coeficiente de atenuación, por lo tanto hacemos diagnóstico de que este paciente está haciendo un infarto. Sí. Bueno, listo, disculpen esta virtualidad. Me hubiera gustado que todo sea presencial y bueno, espero algún día verlos acá por esta zona, si bien soy marplatense, correntino por adopción, para comer unos ricos chipacitos por la zona, los que no son de acá. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por brindarnos su tiempo. Chicos, en el chat vamos a compartir un enlace que es de un Quizzalize de casos clínicos que nos ha brindado el doctor. Y luego les vamos a dar la palabra clave para que completen la encuesta de satisfacción. Bien, la palabra clave es tomografía en mayúsculas. Chicos, la encuesta se envió por el chat. Acuérdense, tomografía en mayúscula sin tilde. Por favor, gracias. A partir de este momento tienen 15 minutos para poder completar la encuesta de satisfacción. Dado el horario, terminamos este taller. Muchísimas gracias por participar. Hasta luego.